Buenas tardes. Hola, profe. Hola. Vamos a seguir donde continuamos. Estábamos viendo las propiedades de los minerales, ¿cierto? Estábamos viendo lo que era el crucero o clivaje. Dice que cuando por efectos de la presión un mineral se separa en planos de posición con una geometría definida, si la estructura es laminar como el de la mica, se habla de exfoliación. Pero si es de cubos o prismas, como lo ocurre en la magnetita, se llama de partición. Se llama partición. Según el grado, puede ser perfecto, bueno o imperfecto. La mica y el cinabrio tienen exfoliación perfecta, pero el berilio y el apatito la tienen menos definida. Y la anhidrita no la presenta, ¿ya? La magnetita muestra partición octaédrica y el piroxeno básica. El corindón romboédrica y la calcopirita, que generalmente se presenta en masas, puede presentarse en cristales que parecen tetraedros. O sea, algo parecido a lo que tengo acá, ¿ya? Se muestran tetraedros. Son como pirámides, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos de crucero o clivaje, estamos hablando de cómo se exfolia o se parte un cierto mineral. Y eso va a depender, obviamente, de su estructura cristalina. Fractura es el carácter de la superficie de rompimiento que muestra un mineral cuando este se rompe o se quiebra, diferente a los anteriores. Según el tipo de superficie, la fractura puede ser concoidea, que es la típica cuando uno golpea, por ejemplo, diagonalmente una obsidiana, tiene sale como una cáscara, ¿cierto?, de material de forma concoidea. Así le dan filo a las puntas de flecha los nativos, y también con eso hacían hachas con ciertos minerales que tenían esa fractura concoidea, como el jaspe. La pirita y el cuarzo tienen también una fractura concoidea, parecida a la del vidrio. Fibrosa, o sea, como astilla, tiene la fractura la plata, el hierro y el cobre nativo. Y fractura ganchuda o dentada, como forma de diente, la tiene el oro nativo. Esos son tipos de fractura. Entonces tenemos fractura concoidea, como el vidrio, fibrosa, como la plata, ganchuda, como el oro nativo. ¿Ya? Ahí se ve una mica, ¿cierto? Especialmente la moscovita, y se ve cómo se está separando una capa. Esa capa no es, obviamente, de solamente una celda unitaria, ¿eh? Hay varias celdas unitarias ahí. Se ve delgada, pero una celda unitaria es mucho más delgado que eso. Propiedades específicas de los minerales, escala de Mohs para medir la dureza de los minerales. Esta es la escala de Mohs que ya hemos visto, ¿cierto? Que va del 1 al 10, en donde el talco es el mineral más blando. Fácilmente lo puedo rayar con la uña. El yeso también lo puedo rayar con la uña, pero no fácilmente. La calcita se puede rayar con una moneda, por ejemplo, una moneda de cobre, pero no la uña. La fluorita se puede fácilmente rayar con un cuchillo o una navaja. El apatito también lo puedo rayar con un cuchillo. La ortosa no la puedo rayar con un cuchillo, sí con una lima, que es de un acero más duro, ¿cierto? Y tiene como granos que permiten rayar más fácilmente. El cuarzo raya un cristal o un vidrio puede ser rayado con un cuarzo. El topacio es rayado por herramientas con tungsteno, o sea, el carburo tungsteno puede rayar el topacio, que es la herramienta que es el metal que se utiliza, o el material más bien dicho, que se utiliza en los bits de, perforación. El corindón puede ser rayado por el carburo de silicio, puede ser rayado por el carburo de silicio. Y el diamante solamente puede ser rayado por otro diamante. Lo único que puede rayar el diamante es el diamante. Acuérdense que la raya, hay dos formas de verlo. Una es
quién raya a quién. Se supone que el material más duro raya el material más blando, o la otra forma de verlo es el color de la raya que desprende, ¿cierto?, el material más blando al pasarlo por un material más duro. Por ejemplo, cuando yo paso una tiza sobre un pizarrón, la raya es blanca, eso corresponde a la raya, pero en los minerales. Generalmente las rayas se prueban en un porcelanato, ¿cierto?, o en una placa de porcelana blanca. Todos los minerales que aparecen en la escala de Mohs son de raya blanca. Todos esos que están ahí son de raya blanca. Ahí hay una muestra donde están los minerales. Dice prototipo de escala de Mohs. Dureza. Bueno, la dureza es lo que se puede probar, ¿cierto?, con pasar un mineral más duro sobre un mineral más blando. O al revés, el mineral más blando, pasarlo por una superficie dura. Es la capacidad que tiene un mineral para rayar o dejarse rayar por otros minerales o objetos. Se relaciona con la fuerza de los enlaces químicos en su estructura cristalina. La escala de Mohs aparece en 1824. Es una escala cualitativa de dureza que va de 1 a 10, usando prototipos de minerales desde el más blando al más duro. Sin embargo, desde el punto de vista práctico, el geólogo se vale de las siguientes herramientas de trabajo para el chequeo de la dureza. Hay que saber que la uña tiene una dureza 2,5 y raya el talco y el yeso, pero no la calcita. ¿Por qué dice raya el talco y el yeso y no la calcita? Porque cuando vemos los minerales en terreno, muchas veces el yeso se confunde con la calcita. La moneda de cobre, ¿cierto? Por ejemplo, un penny norteamericano, o en el caso nuestro una moneda de 100 pesos antigua, es de dureza 3,5. La navaja de dureza 5,5. Entonces, conociendo esas durezas, yo puedo saber cuáles están bajo la escala, por lo tanto, cuáles puedo rayar. Y la lima tiene una dureza 6,5, o sea, más duro que la navaja. El cuarzo escapa a estas herramientas, ¿ya? Porque es más duro. Su dureza raya el vidrio y el acero. Para realizar perforaciones se usan las siguientes brocas. En rocas blandas y rocas meteorizadas ocupamos brocas de carbono artificial, como son los de silicio de dureza 14, como son las de silicio de dureza 14. La de boro con dureza 19,7 y la de tungsteno con dureza 17,6. En rocas duras o cristalinas se emplean las rocas de mayor dureza, que son la del diamante Bort de 36,4 y la del diamante carbonado de 42,4 de dureza. Voy a parar un poquito la grabación porque me voy a sonar. Les dije que me operaba, les comenté o no. No, profe. Ya. ¿De qué? ¿Qué le pasó, profe? Bueno, tuve una rotura de ligamento cruzado anterior. Ligamento cruzado anterior de mi rodilla derecha. Entonces me tienen que operar. No sana solo, eso hay que operarlo, ¿no? Cirugía. Son 6 meses de recuperación, creo. Sí, sí, es bien fregado. Pero bueno, no es que vaya a estar 6 meses sin hacer clase, pero no voy a poder practicar lo que me gusta, que es hacer trekking y arte marcial. Entonces tengo que recuperarme lento y esta operación el 7, ayer me dijeron Estoy seguro. el 7 de diciembre. Por lo tanto, si tenemos todo el 7 o el 8, lo más probable es que, no sé si me van a dar una semana de licencia o no, yo los voy a avisar ya a través de la plataforma. De la tenemos justamente esta semana de que me operan, la tercera. Eso significa que no voy a poder ir a la universidad y las pruebas van a ser online, ya para que lo tengan claro. Como va a estar recién operado, no voy a poder caminar, después al tiempo uno puede andar con muletas, pero no como para ir a la universidad. Así que las terceras pruebas que se pretendían hacerlas
No sé si todos ustedes iban a ir. No sé qué información tienen. ¿Qué información tienen al respecto? Hemos ido más que nada a laboratorios, profe. ¿Qué les dijeron de las terceras pruebas? ¿Iban a ir a las pruebas? Lo último que se supo es que las últimas pruebas tendrían que ser online. Ah, ya se dijo eso ya. Sí, creo que ya hace un par de semanas llegó un comunicado al correo. Ah, ya entonces no tendría problema. Bueno, porque se supone que las terceras pruebas iban a ser presenciales, por eso les estaba comunicando. Bueno, estén atentos al aula porque no sé si me van a dar 2 días, 3 días, no sé si me van a dar una semana de licencia, la verdad no sé eso. Pero si es que me dan licencia, esa semana obviamente no sería la prueba, sería la próxima, ¿ya? Pero yo les voy a estar comunicando por el aula para que estén atentos y les comuniquen a sus compañeros que estén atentos a la información del aula. Ya, siguiendo entonces con el tema este de la dureza, me decía que en rocas duras o cristalinas se emplean las rocas de mayor dureza, que son las de diamante de Bort y las de diamante carbonado, que tienen una dureza de 36,4 y 42,4 respectivamente. Tipos de tenacidad en los minerales. Cuando hablamos de tenacidad, es como la competencia que tiene el material para recibir golpes sin romperse, sin dañarse, ¿ya? Entonces, tenacidad es la resistencia del mineral a diferentes tipos de esfuerzos. Si se deja romper, desgarrar, moler o doblar. Las clases de tenacidad son frágil, si se rompe fácilmente, ¿cierto? Generalmente las cosas muy duras son frágiles, como la calaverita, la margarita y la pirita son frágiles. Maleable, si, por ejemplo, con golpes puedo conformar láminas con él. Si con golpes que le doy de martillo, por ejemplo, puedo conformar láminas con ese mineral o material, se dice que es maleable. El cobre tiene esa cualidad, la plata y el platino. Séctil, si se deja rebanar, cortar, así como con un cuchillo. Por ejemplo, cuando cortamos, sacamos mantequilla con un cuchillo, o raspamos el cuchillo, con el cuchillo y la mantequilla, eso hablamos de séctil, si se deja rebanar. ¿Quién se deja rebanar? La acantita, perdón, la acantita y el bismuto son minerales séctiles. Dúctil, si puedo transformar ese mineral o ese material en hilos. ¿Ya? Al estirarlo, puedo formar hilos con ese material. ¿Quién es dúctil? El oro y el cobre son dúctiles. Flexible si se deja doblar, ¿ya? Como el grafito y la molibdenita. El grafito y la molibdenita son flexibles. Y elástica si recupera su forma después de un esfuerzo. Entonces, si un mineral yo lo doblo, ¿cierto? Y después lo suelto y se devuelve a la forma original, hablamos de que es elástico. La moscovita es elástica, la que teníamos visto en la imagen anterior. Esa mica que está ahí es elástica. Bueno, entonces, la moscovita, la flogopita y la biotita, que es otra mica, son elásticas. La moscovita, la flogopita y la biotita. Eso específico ya lo habíamos visto también, corresponde al peso de la muestra sobre el peso del agua a 4 grados Celsius. Es el peso de la muestra de un mineral sobre el peso o la comparación, ¿cierto?, del peso del agua a 4 grados Celsius. Estamos hablando de un mismo volumen de muestra de agua, o el mismo volumen tiene que tener el mineral, ¿cierto? O al revés. La muestra de agua tiene que tener el mismo volumen, ¿cierto?, que la muestra de mineral. Cuando de ambas sustancias se contrastan volúmenes iguales, el peso específico es el peso de la muestra sobre el peso del agua a 4 grados Celsius. Dicho valor depende de dos parámetros: la clase de átomos y la estructura cristalina, ¿cierto? Cuán apretada de alguna forma esté. Por otro lado, cuán grandes sean los átomos. Ustedes saben que hay átomos muy pequeños, como el de hidrógeno, que es el más pequeño, y hay átomos muy pesados, como el del plomo, el del cobre, ¿cierto?
el del uranio, el del oro. El oro y el uranio son como los más pesados. ¿Por qué? Porque están compuestos por muchos neutrones y protones en su núcleo y muchos electrones en su nube electrónica. ¿Qué es lo que es la diafanidad y brillo en los minerales? El brillo y la diafanidad. ¿Ya? Hay un diamante en bruto, así un diamante en bruto, no está pulido, está tal cual como se encuentra. Obviamente lo limpiaron, ¿cierto? Le sacaron el polvo. Ahí al lado está la baritina, otro mineral, y a la derecha está la galena. La galena corresponde al mineral de color plomo oscuro, ¿cierto? Casi negro. Propiedades ópticas. Las propiedades ópticas dependen de la manera como la luz se refleja o refracta en los minerales, de acuerdo con su estructura y composición. La diafanidad, si la luz se refracta, la diafanidad, si la luz se refracta coherentemente, el mineral será transparente como el diamante. Y el espato de Islandia, si lo hace de manera incoherente, será translúcido, como la baritina. Pero si la luz se refleja o es absorbida, como en el caso de la galena, la muestra es opaca. Entonces, cuando hablamos de diafanidad, nos referimos a que hay minerales que son transparentes, no se dejan pasar la luz totalmente, otros son translúcidos, dejan pasar luz, pero no totalmente, y otros son opacos, significa que o absorben la luz, ¿cierto? Y no dejan que toda la luz pase a través de ellos, ¿ya? Y una luz es la que rebota, ¿cierto? Que es la que nos da el color característico del mineral, la que se refleja, ¿cierto? No sé si entendieron la diferencia entre translúcido y transparente. Translúcido es porque deja pasar luz, pero no puedo leer, por ejemplo, un libro a través de él. En cambio, el translúcido, perdón, el transparente sí deja pasar toda la luz y yo puedo mirar a través de él, como por ejemplo un vidrio. Un vidrio es transparente, el de las ventanas, por ejemplo. En cambio, un mineral que solamente trasluce, o sea, pasa luz a través de él, pero no se puede leer algo a través de él, es como la baritina. Y en el caso de la galena es una muestra opaca, porque absorbe la luz y solamente refleja la gama del color característico que nosotros la conocemos. Brillo. Brillo es la forma en que se ve reflejada la luz, ¿cierto? Es el grado de reflexión que experimenta la luz en un cuerpo opaco. Entonces hablamos de brillo metálico o brillo no metálico. El brillo metálico es característico de los minerales, por ejemplo, de los sulfuros, es característico de los metales, ¿cierto? Nativos, es el brillo metálico. En cambio, el brillo no metálico es todos los demás. Tenemos el brillo no metálico terroso, tenemos el brillo no metálico oleoso, ¿cómo se llama este otro? Resinoso. Las apariencias que da la superficie de un mineral opaco. Si la reflexión es incoherente, la superficie de rebote es rugosa. En cambio, si la reflexión es coherente, la superficie de rebote es pulida. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de superficie pulida, es como la del brillo metálico. Cuando la superficie es incoherente, la superficie de rebote es rugosa y el brillo será nulo o mate. ¿Ya? Entonces hablamos de, por ejemplo, la hematita es de brillo mate, la limonita es de brillo mate, a pesar de que da un color amarillo y un color rojo, es de brillo mate en el sentido que no, no brilla, por ejemplo, como el diamante, como la amatista, no brilla como la atacamita, ¿ya? Eso es color o brillo mate, opaco. A veces nosotros compramos pintura opaca, ¿cierto? Que no sean brillosas. Color, también lo habíamos visto, ¿cierto? Hay varias muestras de minerales que tienen su color característico. Una es azul, otra amarilla, otra media verdosa, otro azul intenso, azul metálico. La de abajo diría yo que es blancuzca, transparente. La de la izquierda es una amatista y la de la derecha aparentemente es
un cuarzo o un diamante, no sé. Color, dependiendo de la forma como la luz se refracte, se refleje o se disperse, nuestros ojos percibirán los colores de los materiales desde claros a oscuros y en tonalidades del azul al rojo, ¿cierto? Porque después del azul viene el violeta y después del violeta viene el ultravioleta, que ya es invisible a nuestros ojos. Y después del rojo viene el infrarrojo. Podemos encontrar minerales opacos, metálicos y transparentes. Por ejemplo, blanco como la plata. Se dice que es blanca la plata, ¿cierto? Plateada. Gris como la galena. Amarillo como el oro. Rojo como el cobre, entre comillas, ¿cierto? Amarillo como el azufre. Rojo como el cinabrio. Sulfuro de mercurio. Verde como la malaquita o como la atacamita. Y azul como la azurita o la chalcantita. La coloración no es un indicador único en los minerales, ¿ya? O sea, yo no puedo solamente por el color detectar qué mineral es, ¿ya? Porque hay varios minerales azules que se parecen mucho, como la chalcantita y la azurita, y varios minerales verdes que se parecen mucho, como la crisocola, la atacamita, la malaquita. Por eso dice la coloración no es un indicador único en los minerales, ya que en una misma especie de mineral, o en un mismo ejemplar puede variar. Parte me están diciendo que la coloración, por ejemplo, de la espirita no va a ser toda exactamente igual, ni la calcopirita tampoco va a ser toda exactamente igual. Existe un concepto también que se llama pátina, que es cuando una cara de un mineral está expuesta hace tiempo al aire, ¿cierto? A la luz, como que cambia de color original que tenía cuando salió a la luz. Eso se llama pátina, ¿ya? Eso se llama espectro, ¿ya? Eso se da en algunos minerales, ¿ya? Como la selenita. La selenita tiene esa característica, y si no me equivoco, la baritina también, esta que está acá. No recuerdo bien, ¿ya? Espectro es la forma como se descompone la luz al refractarse. Fíjense que estamos viendo una línea negra que está en un papel y se forma una cruz. O sea, parte de la emisión se separa perpendicularmente. Parte de la emisión o la luz que atraviesa, ¿cierto?, ese mineral se separa en un ángulo de 90 grados. Entonces nos hace ver un signo más, prácticamente, ¿cierto? Porque parte de la línea negra se ve, pero parte corresponde a la reflexión. La refracción, cómo se comporta la luz dentro del mineral, es cuando hablamos de refracción. Cada onda penetra el material con diferente dirección por la anisotropía. Algunas pueden reflejarse sobre caras internas del cristal, otras pueden quedar absorbidas y otras pueden atravesarlo. Entonces esa es la característica de lo que llamamos espectro. Es la forma como se descompone la luz al refractarse oblicuamente en el material. Cada onda penetra el material con diferente dirección por la anisotropía. Algunas pueden reflejarse sobre las caras internas del cristal, otras pueden quedar absorbidas y otras pueden atravesarlo. Como consecuencia, el mineral puede presentar irisación, como en ciertos piroxenos y feldespatos, o birefrigencia, que es lo que tenemos ahí, que es una doble imagen por doble refracción, como es en el espato de Islandia, Parece que solamente se da en ese mineral, en el espato de Islandia. Y esto tiene que ver con la configuración interna, ¿cierto?, del mineral. Ahí está un trozo de fierro oligisto, ¿ya? O hierro oligisto, que se matita, acuérdense químicamente. La raya o huella es el color del polvo resultante de frotar o triturar una muestra sobre la superficie de un objeto. Porcelana áspera blanca. Entonces ahí pasaron el hierro oligisto y dejó una huella media cafezosa, ¿cierto? O rojiza.
siendo que el mineral uno lo ve y es color brillo metálico, ¿cierto? Oscuro, al pasar por esa placa de porcelana. Entonces la raya o huella es el color del polvo resultante de frotar o triturar una muestra sobre una superficie de un objeto de porcelana áspera blanca. Ese objeto de porcelana blanca es de dureza 7 aproximadamente, ¿ya? O sea, tiene la misma dureza que el cuarzo. Sin hacer mucha presión, la idea es pasarlo simplemente, no hay que hacer presión. Ordinariamente el color de la raya es más claro que la del mineral. Generalmente entonces la raya de cualquier mineral es más claro, pero del mismo color. Y muchas veces es de distinto color. Así, por ejemplo, el hierro ligisto, que es más bien negro, da raya roja. Es negro, pero da raya roja. Y tiene que ver con la hematita, ¿cierto? Porque la hematita es roja. Acuérdense que tiene la misma química de la hematita, Fe3 o 4. La pirita, por ejemplo, de hierro es amarilla, pero produce una raya negra. La pirita es un sulfuro de hierro, es amarilla y produce una raya negra al pasarla por una porcelana áspera blanca. La pirita también se conoce como el oro de los tontos, no sé si habían escuchado. En Estados Unidos le dicen fool's gold, el oro de los tontos. Porque mucha gente a veces encuentra pirita y cree que es una pepita de oro, ¿ya? Luego la forma más notable de darse cuenta es que tiene, la pirita en general tiene formación cúbica, tiene caras, el oro no viene así con caras notorias. Las pepitas generalmente están redondeadas, ¿cierto? Por el, el paso a través de un río. Y además el peso específico del oro es mucho mayor que el de la pirita. Minerales que son imanes naturales. Minerales que son imanes naturales. Ahí tenemos una tremenda muestra de magnetita, ¿cierto? Y no sé lo que tiene, parece ser que tiene un imán pegado, ¿ya? Ese es el que tiene un imán pegado, si no me equivoco. Voy a tratar de agrandar la imagen. Y es un imán, no es una regla. Propiedades electromagnéticas se relacionan con la manera como responden los minerales a las fuerzas eléctricas y magnéticas. Por ejemplo, tenemos la conductividad eléctrica, la piroelectricidad, la piezoelectricidad y el magnetismo, ¿ya? Todas esas son propiedades electromagnéticas que pueden tener los minerales. Cada mineral tiene una cierta conductividad eléctrica. Algunos son muy buenos conductores, otros son muy malos conductores, otros son semiconductores, ¿ya? Los minerales con enlaces puramente metálicos, como los metales nativos, como el caso del cobre, el oro, la plata, son excelentes conductores eléctricos. Aquellos en los que el enlace es parcialmente metálico y hay pocos electrones móviles, como en algunos sulfuros, son semiconductores. O sea, la pirita sería un semiconductor. Entonces, aquellos en los que el enlace es parcialmente metálico y hay pocos electrones móviles, como en algunos sulfuros, hablamos de que son semiconductores. Las cerámicas, los silicatos y los diamantes, por su estructura interna, minerales iónicos o de enlace covalente, son no conductores. Por ejemplo, los plásticos son no conductores, la madera es no conductora, ¿cierto? Por eso se quema, hay combustión en el plástico y en la madera. Cuando cae un rayo sobre un árbol, generalmente se rompe o se quema, pero también hay minerales que son no conductores, ¿ya? Que son los que están compuestos por minerales iónicos o de enlace covalente. Las cerámicas, por ejemplo, de los platos, con los que se hacen los platos, que son a base de arcilla, los silicatos en general, y los diamantes entonces, por su estructura interna, son no conductores. Claro que el diamante es carbón, ¿cierto? Y el carbón es combustible, de hecho. La sal no conduce la electricidad, porque está compuesta de iones, y los iones son fijos. La sal no conduce la electricidad porque está compuesta de iones, y los iones son fijos. Solo vibran, pero no se desplazan. O sea, no hay traspaso de electrones entre los átomos constituyentes de la sal. Pero si la meto, la sal, ¿cierto?,
en una solución acuosa, se va a separar el ion cloro del ion sodio y ahí sí va a conducir electricidad a esa agua, ¿cierto? El agua desmineralizada también es no conductora. El agua desmineralizada significa H2O solo, y sin minerales es desmineralizada. El agua que nosotros utilizamos, que es el agua potable, es mineralizada, por lo tanto es conductora. Los minerales que están en el agua diluidos son los que conducen la electricidad. La piroelectricidad se produce cuando se desarrollan cargas positivas y negativas en los extremos de un eje cristalino, por variación de la temperatura en el mineral. Por ejemplo, la turmalina. Con el sílice ocurre algo parecido, ¿ya? Por eso las celdas fotovoltaicas, que son semiconductores, permiten el movimiento de electrones. El sol, los fotones agitan, ¿cierto?, los átomos y estos liberan un electrón. Por cada fotón que absorben, liberan un electrón. Por eso producen electricidad. La piezoelectricidad se presenta cuando se produce electricidad al presionar un cristal sobre un eje. O sea, tomo el cristal y lo presiono, por ejemplo, con la mano, y va a tender a producir electricidad. Se presenta cuando se produce electricidad al presionar un cristal sobre un eje. Esa electricidad, acuérdense que tiene que ver con que salte un electrón de un átomo a otro. Y así se produce ese flujo de corriente. Por ejemplo, eso ocurre en el cuarzo. El magnetismo, cuando los minerales son atraídos por imanes o electroimanes, como por ejemplo la magnetita, la pirrotita, la ilemnita y algunas hematitas, algunas, porque la hematita roja no es atraída por imanes, son imanes naturales. Sistema cúbico, ortorrómbico y tetragonal. Estamos hablando de los sistemas tridimensionales ahora. La forma de los minerales presentan 7 sistemas cristalinos que generan a su vez 14 redes espaciales. O sea, hay 7 sistemas cristalinos en donde los minerales que conocemos pertenecen a uno de esos 7 sistemas cristalinos. Por ejemplo, la sal común pertenece al sistema cúbico, asimismo la fluorita. El olivino pertenece al sistema cristalino ortorrómbico. Y el zircón, que también se utiliza para joyas, pertenece al sistema cristalino tetragonal, ¿ya? Esos 7 sistemas cristalinos generan 14 redes. Las 14 redes se llaman redes de Bravais, 14 redes espaciales. 7 con la geometría de las esquinas y 7 de repetición. 7 con la geometría de las esquinas de las celdas unitarias y 7 de repetición, tomando lugares interiores del cristal, o sea, átomos que tienden a centrarse en cada lado, en cada, ¿cómo se dice? En cada lado, ¿cierto?, del cristal, o en el centro del cristal. Por eso yo sé, algunos minerales pueden, 7 con la geometría de las esquinas y 7 de repetición, tomando lugares interiores en el cristal, algunos iones o átomos. Algunos minerales pueden presentar estrías blandas o maclas, formas de empotramiento de un mineral con otro. Ya vimos lo que era una mancha, propias de cada especie. Los sistemas cristalinos son las células elementales posibles de los cristales, ¿ya? Todas las celdas unitarias posibles forman los sistemas cristalinos. Pueden darse 32 clases y, por la disposición de ángulos y ejes, 230 grupos espaciales. Pueden darse 32 clases y, por la disposición de ángulos y ejes, se pueden generar hasta 230 grupos espaciales. Para las formaciones siguientes, A, B, C y D definirán los ángulos. Y A, B, C y D los ejes de los cristales. Entonces, A va a representar un ángulo, B, C y D mayúscula representarán ángulos, y A, B y C y D minúscula los ejes de los cristales. Por ejemplo, el sistema cristalino cúbico, o isométrico también llamado, la forma de un dado, ¿cierto?, o un cubo. Tengo que el ángulo A es igual al ángulo B y es igual al ángulo C, y todos miden 90 grados. Y A es igual a B y es igual a C, o sea, los lados
En el sistema cúbico son todos iguales. En la simetría, 4 ejes ternarios. 4 ejes ternarios. Ejemplo, la halita, la pirita, la fluorita y el oro nativo pertenecen al sistema cúbico o isométrico. O sea, la celda unitaria del oro, de la fluorita, la pirita y la halita son cúbicas. Ortorrómbico, sistema cristalino ortorrómbico, de base rectangular y altura perpendicular a la base. Aquí, ¿qué es lo que se da? Si A es igual a B, es igual a C, y todos son de 90 grados. O sea, estos ángulos A, B y C son de 90 grados. Y a su vez, todos los lados son distintos. Las aristas A es distinta a la B y la arista B es distinta a la C. ¿Ya? Digamos así, todos los catetos son de distinta longitud. Con 3 ejes de simetría binario. 3 ejes de simetría binario. Acuérdense que hablamos de simetría primaria, binaria, secundaria, que es la misma binaria, terciaria. Ejemplos, el olivino, que es un mineral, ¿cierto?, de color verde oliva, la aragonita, el vitriolo de níquel y la marcasita, entonces, pertenecen al sistema ortorrómbico. Sistema cristalino tetragonal. La base es un cuadrado y la altura es perpendicular a la base. Si A, se cumple que A, el ángulo A, es igual al ángulo B y es igual al ángulo C, y todos de 90 grados. A es igual a B en el caso de los catetos o aristas. A es igual a B, pero distinta a C. O sea, A es distinta a C y B es distinta a C. Con un eje tetragonal en la simetría. Ejemplo, el zircón, la calcopirita, el rutilo y la pirolucita. El rutilo, ¿se acuerdan que era el rubí, cierto? Y la pirolucita también pertenece al sistema tetragonal. Hay otros minerales ahí. Vemos una magnesita, que pertenecen al sistema cristalino romboédrico. Tenemos el berilio, que pertenecen al sistema cristalino hexagonal. Y la moscovita, que es una mica, ¿cierto?, pertenece al sistema monoclínico. Fíjense que es una muestra de moscovita, pero no es la típica, ¿cierto? Porque la típica que vimos fue la anterior. Ya la habíamos visto, ¿cierto? Que sería esa. Esa es la típica, ese es el típico hábito de la mica. Pero aquí vimos una bien distinta, que pertenece al sistema clínico monoclínico. Entonces, existe el sistema cristalino romboédrico, llamado también trigonal. Trigonal. El romboédrico también se llama sistema cristalino trigonal. Formaba parte del hexagonal antes, formaba parte del hexagonal. A es igual a B y es igual a C, pero son ángulos distintos a 90 grados. Todos los ángulos son iguales, pero distintos a 90 grados. Y los catetos o las aristas de la celda unitaria son todas iguales. A es igual a B y es igual a C, con un eje de simetría ternario. O sea, se repite el motivo, ¿cierto? O el átomo o el ión cada 120 grados. Ejemplo, la dolomita, la magnesita y la calcita. Todos pertenecen al sistema trigonal o romboédrico. Sistema cristalino hexagonal, de base hexagonal, con 4 ejes, siendo las 3 de las bases iguales, siendo los 3 de la base iguales. O sea, tenemos que el ángulo A es igual al ángulo B y es igual al ángulo C, y todos miden 90 grados. Y el ángulo D, hay un ángulo D además, porque estamos hablando de hexagonal, ¿ya? Estamos hablando de 6 lados, ¿cierto? Entonces tenemos 3 ángulos que son iguales a 90 grados, y el ángulo D es un ángulo de 120 grados. Además tengo que A es igual a B es igual a C. O sea, 3 lados o 3 aristas son iguales y son todas distintas a la arista D, con un eje hexagonal de simetría. Ejemplo, ¿qué minerales pertenecen al sistema cristalino hexagonal? La pirrotina, el berilio, la nefelina y el grafito. Sistema cristalino monoclínico.
con base rectangular y altura perpendicular a un solo eje. Aquí se da que A es igual a B y miden 90 grados. O sea, hay dos ángulos que miden 90 grados. El ángulo C es distinto a 90 grados. Y los lados son todos distintos. A es distinto a B y es distinto a C. Con un eje de simetría binario. Con un eje de simetría binario. O sea, se repite el motivo cada 180 grados. Ejemplo de estos, de sistema monoclínico, es la moscovita, la biotita, o sea, las dos son las micas que pertenecen al monoclínico, moscovita, biotita, el yeso, que también es exfoliable, y la ortoclasa. ¿Ya? La ortoclasa también es exfoliable, pero no tan perfecto como la moscovita, la biotita. El yeso y la ortoclasa pertenecen al sistema monoclínico. O sea, podríamos decir que todos los minerales exfoliables pertenecen al sistema monoclínico cuando tienen exfoliación perfecta. Triclínico. En el triclínico, el ángulo A es distinto al ángulo B y también es distinto al ángulo C, y son todos distintos a 90 grados. Y los lados son todos distintos. A es distinto a B y es distinto a C. Sistema cristalino sin ejes de simetría. Solo existe un centro de simetría. Eso ocurre en las plagioclasas. La caolinita, la calcantita y la cianita. La calcantita es la misma que la chalcantita, que se parece mucho a la azurita. ¿Ya? Pero la chalcantita no pertenece al sistema cristalino de la azurita, como pueden ver, o si no la nombrarían. Dice las plagioclasas, pero ya sabemos que la ortosa pertenece al monoclínico. Por lo tanto, cuando habla de las plagioclasas se refiere a la al feldespato sódico. Feldespato sódico. Que la ortoclasa es el feldespato potásico. Entonces, la ortoclasa pertenece al monoclínico y la plagioclasa al triclínico. Ahí tenemos una muestra de biotita, después una muestra de hornablenda y una muestra de augita. Augita, son muestras de museo estas ya, no sé, no las ve uno siempre. De acuerdo con la composición química, los minerales se agrupan en silicatos, óxidos, sulfuros, sulfatos, carbonatos, elementos nativos y otros grupos menores. Pero los principales, ¿cierto? De acuerdo a la composición química, los minerales son silicatos, óxidos, sulfuros, sulfatos, carbonatos, elementos nativos y otros grupos menores. ¿Ya? Los silicatos, ya sabemos, se subdividen en ferromagnesianos y no ferromagnesianos. Se trata de la unión de un catión más el anión. Se trata de la unión de un catión más el anión SiO4. SiO4. Los ferromagnesianos son silicatos de hierro y magnesio. Son minerales oscuros los ferromagnesianos y pesados. Sobresalen la biotita, ¿ya? La biotita sobresale como un silicato ferromagnesiano. Una mica negra con raya blanca y laminado débil. La hornablenda que está ahí al medio, es de brillo vítreo, como pueden ver ahí, tipo de anfíbol verde oscuro. Entonces la hornablenda se considera un tipo de anfíbole verde oscuro. Perdón. La hornablenda es de brillo vítreo, tipo de anfíbole verde oscuro y negro. Y en el clivaje muestra algunos ángulos agudos. En el clivaje, que es la forma con que se parte, ya sea por exfoliación o partición, muestra ángulos agudos. La augita es un tipo de piroxeno con fractura concoidea. La augita es un tipo de piroxeno con fractura concoidea, de iguales colores al anterior, pero mostrando clivaje en ángulos casi rectos. Los olivinos se forman en tetraedros simples. Los olivinos se forman en tetraedros simples de estructura granular. Color verde oliva, ¿cierto? Por eso se llama olivino. Y con porcentajes variables de hierro y magnesio. O sea, no tiene siempre el mismo porcentaje de hierro y magnesio. Los no ferromagnesianos, por la ausencia de hierro y magnesio, son claros y menos densos. Entre ellos se incluyen el cuarzo, estamos hablando de los silicatos, acuérdense,
la moscovita y los feldespatos. Dentro de los feldespatos, que son minerales llamados no ferromagnesianos, se encuentran las plagioclasas, una serie isomorfa que va desde la anortita, feldespato cálcico, hasta la albita, feldespato sódico. Otro feldespato es la ortoclasa, que es un feldespato, otro feldespato es la ortoclasa, ¿cierto? También le llaman ortosa. Es un feldespato llamado feldespato potásico, monoclínico, ¿ya? Es monoclínico, pertenece al sistema monoclínico y de color rosado, Entonces, por eso el granito es medio rosado, ¿cierto? Porque tiene feldespato potásico o ortoclasa. Pero también hay ortosa blanca o gris. La plagioclasa es un feldespato blancuzco. Significa que el mineral rompe oblicuamente, y la ortoclasa que rompe en ángulo recto. De ahí viene el nombre plagioclasa, significa que el mineral rompe oblicuamente, y ortoclasa viene de ángulo ortogonal, ¿cierto? Que rompe en un ángulo recto. El cuarzo es un tetraedro de silicio de oxígeno. El cuarzo es un tetraedro de silicio de oxígeno, SiO2, ¿cierto? Con menos 4 electrones. Pero químicamente es SiO2. Es duro e incoloro el cuarzo, o blanco grisáceo, pero puede tomar distintas tonalidades, ¿cierto? Dependiendo de las impurezas que tenga, como en el caso de la amatista. Entre sus variedades cristalinas se encuentran el cristal de roca, que es el que tenemos a la derecha, ahí. Es muy difícil encontrar muestras así. La amatista, el jaspe, el ágata y el ónix. Fíjense que todos son cuarzos. El cristal de roca, que es el típico cuarzo, ¿cierto? La amatista, que es color lila. El jaspe, puede haber rojo, verde. El ágata y el ónix son todos cuarzos. En el medio hay una ortoclasa, ¿ya? Que es media rosácea, si se pueden dar cuenta. También tenemos los óxidos. Los óxidos son la unión de un elemento con el oxígeno. Se caracterizan por ser menos duros que los silicatos, pero menos pesados que los sulfuros. En este grupo se encuentran las principales menas o vetas de un metal, económicamente hablando. En el caso del hierro, hablamos de la magnetita, ¿cierto? También hay óxidos de magnesio, óxidos de estaño, óxidos de cromo y óxidos de aluminio. Los prototipos son casiterita, hay otra que se llama casiderita también, no sé si será la misma, casiterita, corindón, ¿ya? Que tiene aluminio, ¿cierto? La cromita, que tiene cromo, la hematita, que tiene hierro, la magnetita también tiene hierro, la pirolucita, creo que tiene estaño, y la cromita tiene cromo, tipo de espinela. La cromita es un tipo de espinela. Entonces los óxidos, las menas más importantes de estos minerales, como el hierro, magnesio, estaño, cromo y aluminio, son óxidos, ¿ya? En el caso del cobre, las menas más importantes son sulfuros, tienen una mayor concentración que los óxidos de cobre. Los sulfuros de cobre tienen un mayor porcentaje de cobre que los óxidos de cobre. Los sulfuros es la unión de un elemento con el azufre. Se encuentran allí las menas comercialmente más importantes ¿de qué? De hierro, plata, cobre, mercurio, zinc y plomo. Hierro, plata, cobre, mercurio, zinc y plomo. Sus prototipos son la pirita, ¿cierto? En todo caso, la pirita no es una mena de hierro, tiene bajo porcentaje de hierro como para hacer mena, y se encuentra muy poca. Después le sigue la galena, esa sí es una mena, la mena para el plomo, la esfalerita, la calcosita, la marcasita y el cinabrio. El cinabrio es un sulfuro de mercurio, por lo tanto es la mena para el mercurio. Ahí tenemos la imagen, ¿cierto?, de un corindón, que es un rubí, la pirolucita, muy linda, tiene un hábito como fibroso. La esfalerita,
Se parece un poco al ámbar en cuanto a color. Y el cinabrio, que es un sulfuro de mercurio. Los carbonatos. Ahí tenemos dos carbonatos, la calcita y la cerucita, y en los sulfatos tengo el yeso arriba y la celestina, Los carbonatos son la combinación de un elemento con el anión CO3, ¿ya? Siempre en los carbonatos tenemos ese CO3, ¿ya? Que puede ser de 1 o de 2, ¿ya? Son la combinación de un elemento más el anión CO3, que es menos 2, significa que ese anión es negativo porque desprendió 2 electrones, ¿cierto? Por lo tanto, se va a tender a pegar a minerales con carga positiva. Prototipos son la calcita, de carga negativa. Se van a tender a pegar a minerales con carga negativa. Prototipos son la calcita, que es un mineral constituyente de las calizas y los mármoles, y por lo tanto del cemento. La dureza de la calcita es de 3 como mineral, un mineral relativamente blando, no lo puedo rayar con la uña así. Para identificarlo se le agrega ácido clorhídrico diluido al 10% y va a efervecer, como les dije yo, generando CO2. La dolomita también es un carbonato, ¿ya? Como ven ahí ustedes en la fórmula, un calcio, un magnesio y un carbonato, mineral constituyente de la roca dolomita. Da efervescencia, pero con ácido clorhídrico fuerte. Necesito ácido clorhídrico fuerte, más concentrado. Finalmente, la malaquita, la cerucita y la magnesita también son carbonatos. Malaquita, cerucita y magnesita. Los sulfatos, por otro lado, son la combinación de un catión, más el anión SO4. Anión SO4. También es un anión, ¿cierto? O sea, ha entregado 2 electrones, por lo tanto es de carga positiva, y se va a tender a pegar, ¿cierto?, a minerales con carga negativa. Prototipos son la anhidrita, el yeso, la calcantita o chalcantita, la barita y la celestina. Esos son los sulfatos prototipos: la anhidrita, el yeso, la chalcantita o calcantita, la barita y la celestina. Ahí tenemos una muestra de yeso. A los cristales de yeso se le llama selenita. Y tengo al lado, ¿cierto?, un mineral que se llama celestina. Ya, estimados, por hoy lo vamos a dejar hasta acá. Me duele la cabeza, me vacunaron ayer con la 3ª dosis y ando medio mal. Lo vamos a dejar hasta aquí por hoy. ¿Alguna pregunta, alguna duda? Repite, archivo lo va a subir después. ¿Cómo? Este archivo lo va a subir después. Sí, lo voy a tratar de subir al tiro para no olvidar. Ok. Nos estamos viendo. Cuídense, nos vemos. Chao, profe, cuídese. Igualmente.